Esta historia comienza con Jessica, una mujer embarazada que asiste a la ceremonia del retiro de su suegra, la directora de un colegio importante. En el momento en que esa lluviosa noche va manejando, comienza a sentirse mal al tener muchas contracciones que la paralizan del dolor. Su estado le hacía casi imposible manejar, ya que sentía que se iba a desmayar. Mientras ella avanza con su auto, le habla a su hijo diciéndole: aguanta hijo, ya casi llegamos. Ella, muy nerviosa, se detiene para buscar su celular y llamar a su esposo David, el cual es un reconocido médico de un hospital. Pero enseguida se da cuenta que lo ha perdido, y ya sin más fuerzas para conducir, queda varada en medio de una calle sola y oscura sin poder pedir ayuda a alguien. En ese momento un ladrón intenta robar su auto y ella le dice que no le haga daño porque tiene dinero para darle. Seguidamente le pide al joven el favor de ayudarla ya que su hijo está por nacer. El ladrón lo piensa, y le dice a una niña que andaba con él, que se vaya a casa, que él ya vuelve. En el camino, el joven, para mantenerla despierta, comienza a hablarle de los fluidos sanguíneos, de arterias y de datos curiosos dignos de un sabelotodo. Jessica se sorprende al ver que las curiosidades del ladrón logran su objetivo manteniéndola despierta, llegando así al hospital justo a tiempo. Sin embargo, al llegar a ese hospital, un policía reconoce al joven maleante y lo persigue hasta llevarlo a la correccional. Mientras tanto, en el quirófano, Jessica se enfrenta a un parto que no parece ser normal, ya que no escucha el llanto de su bebé. Por lo cual ella entra en desesperación y comienza a preguntar por él. No obstante, los médicos no le dicen nada al respecto. Minutos más tarde llega su esposo David, y el médico pediatra le indica que su bebé será tratado en cuidados intensivos neonatales. Ya en la habitación, Jessica y su familia se entera que el bebé ha nacido con tetralogía de Fallot, el síndrome del bebé azul, por lo cual es necesario una cirugía de corazón abierto, ya que eso es realmente serio. La familia está consternada por la noticia, pero David enseguida se marcha para atender su ajetreada agenda de doctor, dejando a su madre y su esposa solas en esta situación tan difícil. Luego Jessica le comenta a su suegra Susan, que si no hubiese sido por ese joven su bebé no lo habría logrado, ya que no fue casualidad sino un milagro que ese joven estuviera en ese momento de verdadera angustia, porque no tenía manera de cómo pedir ayuda, así que le pide buscarlo para agradecerle por haberla salvado. Horas más tarde, David y su esposa, ya recuperada, visitan a su bebé en la sala de cuidados intensivos, con la esperanza de que su bebé esté listo para salir y poder llevarlo a casa junto a toda su familia. Susan, la madre de David, investiga y da con el paradero del chico que ayudó a Jessica aquella noche. Ella quiere agradecerle por todo lo que hizo, pero el chico llamado Eli no quiere agradecimientos, ya que él, lo único que estaba haciendo era robar su auto, pero Susan le hace saber que ella no cree en casualidades, porque de no ser por eso ellos no estuvieran hablando en ese momento. Ella le dice que quiere ayudarlo, pero él no le cree y se marcha. Luego Susan visita al pastor de su iglesia para pedirle un consejo. Ella le comenta que no sabe qué hacer con este chico, porque sus problemas de conducta son bastante serios. El pastor en respuesta le dice que Dios no nos elige por nuestra preparación, sino porque sabe de lo que somos capaces, y que siga el norte que Dios le ha trazado. Susan le comenta a su hijo David, que siente la necesidad de ayudar a Eli, quien sigue en la cárcel. Pero David se niega, y la conversación se convierte en una fuerte discusión donde David le dice que no quiere más dramas en su vida, porque su bebé está vulnerable y le harán una cirugía a corazón abierto, en la cual solo 1 de cada 4 pacientes logran sobrevivir. David está tan angustiado, que todavía ni siquiera nombre decide ponerle a su bebé. Su madre le dice que mantenga la fe, pero David se va a ver a su bebé en cuidados intensivos, dejándola sola de nuevo. Más tarde Susan se reúne con los jueces fiscales, para saber si puede sacarlo de la cárcel, pero ellos le comentan que no será fácil, ya que debe cumplir ciertas restricciones para tener casa por cárcel y estar al cuidado de un tutor. Los fiscales también le dicen que este chico es un problema, ya que nunca tuvo padres y siempre se fuga de las casas hogar, de los refugios, y nunca tuvo respeto por la autoridad, y le comentan que él tiene una pequeña hermana, pero que está perdida. En el juzgado el juez, consternado, no entiende cómo Susan quiere sacar a este joven de la cárcel. Así que el juez le coloca una multa de $100,000,
si llegara a fugarse de su nueva tutora. At $100,000 for flight risk. Por lo que Susan hace lo impensable, e hipoteca su casa para el pago de la multa en dado caso que Elaí se fugue. Pensemos un momento, ¿quién haría esto sino alguien que tenga una certeza de que Dios está dirigiendo sus pasos, o simplemente que esté completamente loco? Esperemos el final para ver el resultado. Horas después, Susan, con permiso del juez, saca a Elaí bajo libertad condicional y lo lleva al hospital. Jessica se lo agradece, pero a David esto no le agrada en lo absoluto e inmediatamente lo saca de la habitación. Entonces Susan se lleva a Elaí a su propia casa para darle refugio y ayudarlo, pero apenas ella se descuida, Elaí se escapa por la ventana y se roba el auto de ella. Cuando llega su hijo David a su casa, se entera de lo sucedido y le reclama porque él se lo advirtió varias veces, ya que es muy peligroso lo que hizo y además podría volver para hacerle daño. David se molesta aún más cuando se entera de que hipotecó la casa que era herencia de sus abuelos durante muchos años. Al día siguiente, Elaí desesperado busca a su hermana ya que se siente culpable por haberla dejado sola la noche que ayudó a Jessica con su bebé. Él corre desesperado pero no da con su paradero. En ese mismo instante Jessica le reclama a David porque aún no le ha colocado el nombre a su bebé, pero él no quiere porque dice que eso haría las cosas más difíciles. No entierres a mi hijo antes que Dios lo haga, le dice Jessica desconsolada. Hay que mantener la fe. Es ahí cuando se topan con Elia, y David comienza a perseguirlo, pero cuando lo tiene cerca Jessica salva a Elaí para que huya, ya que como estaba molesta con su esposo se desquitó con eso. David, frustrado, corre sin rumbo por todo lo que sucede a su alrededor. Él siente que ya no puede continuar y cae desmoronándose por toda la situación con su bebé, con su esposa y también con su madre. Más tarde Susan es visitada por el control de libertad condicional, y ella no le queda otra alternativa que confesar que Elaí ha escapado. Por eso ella ahora debe enfrentar las consecuencias de pagar la fianza descrita por el juez. Susan está desconcertada porque sabe que está a punto de perder su casa y comienza a reflexionar del porqué de las cosas, y por qué Dios permitió todo esto. Elaí por su parte pierde las esperanzas y cree haber perdido a su hermana, entonces intenta quitarse la vida. En ese justo momento Susan encuentra una foto del donante de riñón de su esposo, y por la foto se da cuenta que el donante es el padre de Elaí. Así que comienza a orar por él, entendiendo el por qué Dios lo había acercado a ella. En ese momento, gracias a las oraciones de Susan, algo sucede en la mente de Elaí, que se levanta para abandonar la idea de que el donante es el padre de Elaí. Así que comienza a orar por él, entendiendo el por qué Dios lo había acercado a ella. En ese momento, gracias a las oraciones de Susan, algo sucede en la mente de Elaí, que se levanta para abandonar la idea de quitarse la vida. En la mañana siguiente Elaí regresa a la casa de Susan, y le pide disculpas. Ahora bien, ella le cuenta lo que había descubierto del padre de Elaí, y le dice que su padre le dio un año más de vida a su esposo. Luego Susan, entregándole la foto, le dice que quiere que ahora confíen en la dirección que Dios les acaba de dar, sea cual sea. Días más tarde, llega el día de la intervención quirúrgica del bebé de Jessica y David. Todos están muy angustiados y preocupados, pero dentro de todo, ellos deciden llamarlo Christopher por fe, y deciden confiar en que Dios va a tener el control de la operación a corazón abierto de su bebé. Por otro lado, toda la congregación de Susan y los vecinos ayudan a buscar a la hermana de Elaí. Ellos pasaron un día entero buscándola sin tener respuesta alguna. Cuando Susan llega a su casa después de un largo día de búsqueda, Jessica le da la noticia de que Christopher ha resistido la operación, y los doctores indicaron que se está recuperando bastante bien. Todos gritan de alegría y llenos de esperanza ante esta segunda oportunidad para su bebé. Sin embargo, Elaí no se contenta mucho, ya que está preocupado por su hermanita que aún sigue perdida. David, a pesar de haber rechazado a Elaí, tiene compasión de él y le ayuda a buscar a su hermana. En eso intercambian fotos de sus padres y es ahí cuando Elaí le dice que su papá fue el donante que ayudó al padre de David. Este se sorprende mucho, entonces Elaí no puede creer que él no sabía nada, ya que pensaba que lo ayudaba solo para devolverle el favor que hizo su padre. Asimismo,
David le confiesa que lo ayudaba por la misma razón que Elaí ayudó a su esposa. Ese acontecimiento ayudó a acercar a David y a Elaí, incluso comenzaron a trabajar juntos para conseguir a la hermanita de Elaí. Horas más tarde ellos llegan a una casa, que es la misma que la de la foto de Elaí, y era la antigua propiedad de sus padres. Cuando entran se sorprenden al encontrar a la hermana de Elaí al cuidado de la nueva dueña del lugar. Su hermanita fue a casa porque extrañaba a sus padres y se sentía sola. Ahora Elaí se siente aliviado por encontrar lo único que le importaba en la vida. Días después Christopher, el causante de toda esta historia, sale del hospital ya recuperado de la operación y listo para ir a casa con sus padres. Luego David y su esposa consiguen la custodia de la hermanita de Elaí ante el juez, y a Elaí le preguntan si acepta también ser adoptado por David y Jessica, por lo que Elaí sin dudar acepta bajo un juramento cumplir de ahora en adelante todas las reglas. El juez finaliza declarándolos oficialmente una familia en el estado de Virginia. I declare you a family. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es el resumen de una película cristiana basada en hechos reales llamada Compás de Dios. Dale clic aquí y no te pierdas de la siguiente historia.